Entonces, hoy en día, la parte temática de sociales aglomera, o mejor dicho, se encuentra envuelta en lo que se llama la prueba de competencias ciudadanas. Como habíamos dicho la clase pasada, el término de competencias ciudadanas se puede referir a cualidades, a habilidades de carácter social. Para eso tengo este video donde se explica muy someramente lo que son las competencias ciudadanas y después lo comparamos con un video que explica en qué consiste esa prueba del ICFES. De tal manera que logremos comprender pues cuáles son las limitaciones que tiene el ICFES con respecto a la materia de ciencias sociales. Porque sí, el ICFES pone limitaciones a sociales y lo envuelve en lo que llama competencias ciudadanas. Se les hace preguntas de historia, sí, la mayoría son preguntas de historia, pero pues verán que es menos de geografía. Es más que todo se concentra en la parte que es ciencias políticas e historia. Y esa historia pues es más que todo historia política que historia en general. Pero bueno, ya después hablaremos de eso. Veamos este video. Las competencias ciudadanas son un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que nos sirven para convivir. Exactamente, para convivir, para vivir en sociedad. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante aprender a convivir? ¿Qué se les ocurre? ¿Todas las personas saben relacionarse con los demás desde un principio? ¿Nacen sabiendo eso? No, señor. No, señor. ¿No? Van aprendiéndolo, ¿verdad? ¿De quién? ¿De la misma sociedad? De la sociedad. Exacto. ¿Y cuál es la forma de introducción humana a la sociedad? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la primera fuente de información de un infante? ¿El colegio? ¿La familia? Los padres. Exactamente. Los padres, la familia va después y por último el colegio, sus relaciones exteriores. Así funciona un poco el desarrollo cognitivo de un ser humano. Su directa vínculo con el exterior suele ser la madre. El padre entra después. ¿Por qué? Pues porque el de la madre es de quien recibe sus necesidades básicas o primarias, que es la alimentación, básicamente, el cuidado, el cariño, etc. La parte de alimentación, pues se supone que debería haber el padre, pero pues en un país tan sesgado como este, usualmente eso es relegado hacia la mujer. ¿Por qué? Pues porque un país machista. Entonces, algunos hombres evitan tener esta parte de interacción con los hijos y se concentran en lo que ellos llaman traer el sustento económico. Pero bueno, cosas que pasan en Colombia. Entonces, aquí se hace una diferencia entre saber y saber hacer. ¿Qué implica esta diferencia? Saber qué tipo de conocimientos vincula. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tipos existirán en esta parte del saber? ¿No? ¿Ni idea? Pues digamos que viendo la imagen así, uno puede decir que saber es como saber los conceptos de algo de los temas y saber hacer es aplicarlos. Sí, es más o menos eso. Saber es precisamente todo lo que ustedes se supone que tienen que aprender en el colegio. Conceptos, fórmulas, fechas, datos, información. Eso es el saber. La información que ustedes han recopilado y que han apropiado. Más que repiten hasta que se memoriza, es mejor decir apropiarse de la información.
Porque ustedes, por ejemplo, cuando repiten algo para un examen y después se les olvida, no están haciendo un proceso de apropiamiento. Eso no está bien ni está mal, es lo que ocurre en el cerebro. Cuando uno hace ejercicio de la memoria a corto plazo, pues se le va a olvidar. Lo que ustedes se apropian es de todos esos conceptos y todas esas ideas que realmente les interesan, de lo que realmente ustedes se sienten vinculados. El saber hacer es básicamente todo ese conocimiento que ustedes aplican. Es decir, saber hacer es, por ejemplo, lo que sabe un obrero, lo que sabe un cantante, lo que sabe un... ¿Cuál otro trabajo? Básicamente el saber hacer es todo ese conocimiento que proviene no del estudio tradicional, sino de la práctica, el trabajo y el ejercicio. Es saber cómo uno debe desarrollar las cosas. Este saber hacer es supremamente importante para el desarrollo de la humanidad. La primera forma de conocimiento fue, por lo tanto, el saber hacer. Ya el saber vino después, cuando comenzamos a recopilar nuestro conocimiento en textos. Es ahí cuando se desarrolló el saber. Pero lo original fue saber hacer, aprender cómo se hacen las cosas. Bueno, entonces, aquí hablan de 3 tipos de competencias ciudadanas: cognitivas, comunicativas y emocionales. De estas 3, ¿cuáles creen que se evalúan en el Saber 11? ¿Cuáles se evaluarán? La cognitiva. La comunicativa. Exacto. Cognitiva y comunicativa. Emocional, ¿se evaluará? No. Exactamente. Si bien lo emocional hace parte de nuestras competencias ciudadanas, no se evalúa dentro del ICFES, o bueno, Saber 11. ¿Por qué? Porque el ICFES no les está preguntando qué piensan ustedes sobre esas temáticas. Les va a preguntar simplemente, esta es la temática, interprétela y díganos qué significa. Cognitivas, interpretación; comunicativas, saber lo que puede significar. Pero la parte emocional, pues simplemente no se toma en consideración. Por eso, pues hay que responder lo que nos pide la pregunta y no lo que creamos. Así la pregunta parezca que está basada en sesgos, ya sea culturales, machistas, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, según el ICFES, la respuesta correcta será la que pues, se indique dentro de la misma pregunta. Bueno, como verán, aquí pusieron un montón de ejemplos de competencias ciudadanas para darse cuenta que las competencias ciudadanas son mucho más complejas de la que lo evalúa el ICFES. El ICFES se limita básicamente a un tema y es la comprensión de ciencias políticas. Por eso pues voy a poner más énfasis, o bueno, casi siempre pongo más énfasis en esta materia, porque pues filosofía ya el ICFES casi ni lo tiene en consideración. De vez en cuando para decir teorías, que usualmente son teorías vinculadas a la política, casi nunca les van a por eso casi siempre salen cosas teóricos como Marx, porque son más políticos. No van a preguntar casi cosas de Kierkegaard o de Heidegger o de Nietzsche. Ellos sí no, porque son menos políticos. Bueno, Nietzsche sí fue político, pero por otras razones. Más que todo porque Hitler se basó un poco en las teorías de Hitler para desarrollar lo que fue el partido nazi en Alemania. Por eso, pues, la gente odia a... Algunas personas odian a... fue el nombre que estaba mencionando ahorita. A Nietzsche. Por lo que él también creía un poco en la superioridad alemana. Aunque no es raro porque para esa época los alemanes tenían un fuerte nacionalismo y casi todos creían en eso. Pero bueno, ahora vamos a ver entonces, por lo tanto, qué de todas esas competencias ciudadanas
son realmente evaluadas por el ICFES. ¿Y cómo? Entonces, como verán, pues las competencias ciudadanas son más complejas de lo que realmente evalúa el ICFES. ¿Por qué? Pues porque el ICFES está limitado. Entonces, como habíamos dicho, las competencias ciudadanas que evalúa el ICFES son principalmente las cognitivas y las de comunicación, conocimiento y argumentación. Ya después todo esto lo envuelven en lo que es el multiperspectivismo y el pensamiento sistémico. Como vieron, el multiperspectivismo es simplemente análisis de perspectivas. Les ponen en consideración una opinión y ustedes tienen que identificar cuál es esa opinión, qué propone, qué es lo que argumenta. O pueden ponerle varias opiniones con diferentes contextos y diferentes pensamientos. Ese es el multiperspectivismo, analizar la posición de otras personas. No, con las ciencias sociales es básicamente eso lo que uno tiene que hacer. Uno no debería inmiscuir sus concepciones privadas, es decir, uno debería inmiscuir lo que piensa dentro de la investigación, porque eso arruina la investigación. El interés surge de lo que ustedes quieren, pero incluir eso que uno piensa arruina una investigación en ciencias sociales. Por eso se exige ser objetivo y la objetividad viene a partir del análisis de perspectivas. Comprender lo que piensa el otro, por qué piensa el otro y cuáles son los motivos que lo llevan a decir algo, esté de acuerdo o no. Yo no tengo que decir que eso está bien o si está mal. Eso no es análisis de perspectiva. Es simple y llanamente dar mi opinión. Y como verán, pues el Saber 11 no les pide dar su opinión. Hay que comprender lo que nos están diciendo y responder en la misma medida. No importa si estamos de acuerdo o no. Lo que importa es que comprendamos cuál es la situación y ya. Por eso es un poquito más sencillo, en teoría. En teoría debería ser más sencillo porque se supone que todos deberíamos desvincular las emociones, pero pues en la realidad eso nunca ocurre. Es más fácil decir la opinión que comprender la de los demás. Y bueno, lo otro es el pensamiento sistémico que ya les había explicado anteriormente y que explican también en el video. ¿Cómo es el análisis sistémico? ¿En qué funciona? ¿Cómo funciona? El pensamiento sistémico. Bueno, ahorita retomamos lo del pensamiento sistémico. Pero bueno, ¿qué tipo de conocimientos se evalúa principalmente en el Saber 11? ¿Cuáles son estos? Derechos, organización del Estado, Estado Social de Derechos. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Nadie? ¿Ciencias políticas? Exactamente. Esto es ciencias políticas o, si quieren más general, política. Los conocimientos que se evalúan son conocimientos políticos. Recuerden, por ejemplo, el caso de la semana pasada, luego del lunes, cuando les ponían una tira cómica sobre el conflicto de la Guerra Fría y el conflicto de los misiles en Cuba. Todo eso es historia política, no es historia cultural, no es historia social, es historia principalmente, bueno, todo eso está vinculado, pero el enfoque principal es un enfoque sobre la política. La prueba de competencias ciudadanas lo que busca realmente es que ustedes demuestren una comprensión sobre el proceso político. Ya después, el componente de argumentación es básicamente identificar un problema y proponer ideas, soluciones o perspectivas. Eso es lo que busca la parte de argumentación.
Resolver problemáticas sociales, identificar problemáticas sociales. Esta es básicamente la parte de las respuestas. La parte cognitiva es la del análisis y la argumentación es dar la respuesta. Ya después llegamos al multiperspectivismo, que es lo que les mencioné de análisis de perspectivas. Y llegamos finalmente a lo que es el pensamiento sistémico. ¿Qué es el pensamiento sistémico? ¿Quién me puede decir? ¿No? ¿Ni idea? Pues en el bio mencionaban que era como relacionar como los conflictos o los temas que se están tratando. Más o menos es eso. Deme un segundo, mire el chat. Análisis de teorías. Sí, se analizan las teorías. El pensamiento sistémico es sencillo. Un sistema es tipo, por ejemplo, un computador, el sistema nervioso, el sistema respiratorio. Todo eso se componen de partes, elementos que pueden ser llamados individuales. Cada uno cumple con una función determinada. El pensamiento sistémico lo que hace es vincular todas esas partes y decir que trabajan en conjunto. Todas, absolutamente todas, están conectadas, por llamarlo de alguna manera. El pensamiento sistémico declara que cada parte de la sociedad tiene una función individual, pero que esas funciones se vinculan para crear lo que nosotros conocemos con el simple y llano nombre de sociedad. La sociedad se compone de varias partes. Aquí ponen ejemplos, por ejemplo, lo político, lo cultural, lo económico y lo social. Todo eso se vincula para crear la sociedad en la que vivimos. Y ese es el análisis, o mejor dicho, el pensamiento sistémico. Comprender los vínculos que existen entre las cosas. Por ejemplo, la disminución de industrias genera desempleo. Aspectos sociales y económicos vinculados en una sola problemática. Es eso. Básicamente lo que se les pide es ver las conexiones entre las cosas. ¿Listo? Ese es el pensamiento sistémico. Bueno, ya después es todo de los niveles. El nivel 1 es simplemente... Esperen un segundo. Acá. Entonces, si quedan en el nivel 1, quiere decir que conocen derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la educación, al trabajo. Reconocen intereses e identifican prejuicios. Eso es nivel 1. Por ejemplo, identificación, cosas de racismo, homofobia, xenofobia, discriminación. Lo que son los prejuicios y comprenden que derechos fundamentales, como el derecho a la libre expresión, derecho a la vida, derecho a la educación, etc. El nivel 2 les exige tener una comprensión de cómo funciona el Estado Social de Derecho y básicamente ya la comprensión total de los derechos y deberes. Básicamente lo del Estado Social de Derecho es comprender cómo funciona el Estado, las ramas en que se divide, y pues la comprensión de los derechos es comprender que hay varios derechos con diferentes características. El nivel 3, y esto es lo curioso, habla de cómo deben conocer que la Constitución prima sobre cualquier ley, que la Constitución se encuentra por encima de las demás opiniones o los demás procesos políticos. Y es curioso porque pues el gobierno hace un tiempo sacó la ley de cadena perpetua para abusadores y violadores de niños y niñas. El problema es que no se dio cuenta que para hacer eso tiene que hacer primero una reforma constitucional, o si no, la ley es anticonstitucional, y como declaramos aquí, no hay nada que esté por encima de la Constitución. Y es por eso que fue un pésimo proceso por parte del gobierno.
Es curioso que una de las cosas que se evalúen es precisamente una de las cosas que el gobierno no sabe. Entonces, ¿qué se puede esperar? Y bueno, lo de los deberes ciudadanos. Esto es comprensión de derechos y esto es comprensión de ya los deberes que cada uno como ciudadano y ciudadana tiene dentro de la nación. Por ejemplo, el voto es un derecho, pero se supone que también es un deber. No solo es un derecho. Todos deberíamos votar porque es nuestra obligación como parte de un Estado social de derecho. Eso es lo que se les exige en el nivel 3. Nivel 4 es comprender cómo se modifican la constitución política y que pueden elaborar argumentos a favor o en contra de una perspectiva. Esto es básicamente lo que define su resultado en la parte de competencias ciudadanas. Bueno. Listo. Ahora, para prepararse para el ICFES siempre es bueno conocerlo en general. ¿Cuántas preguntas tiene el ICFES? ¿Alguien sabe? Como 400 algo. No, son como 287, algo así, ¿no? Sí, son entre 250 y 280 y algo. Entre uno de esos dos números. No son 400, son menos, la mitad. Porque pues si fueran 400, ya de por sí tienen que estar ahí 9 horas. Entonces, y solo son 200 tantas, 250 y algo más o menos. Entonces, pues son 9 horas lo máximo, el tiempo máximo que pueden estar ahí. La recomendación es que aprovechen lo máximo de ese tiempo. Yo sé, la segunda hora siempre es, por así decirlo, más difícil porque tienen el cansancio de esta primera sesión, el almuerzo, por eso les he recomendado comer bien livianito, lo sé porque pues ya cuando presenté por primera vez esto, pues yo ya estaba cansadísimo para esto y antes ponían aquí la prueba de filosofía. Entonces, pues, ¿quién está dispuesto a entender algo de filosofía después de tanto trabajo? Pero bueno, ya filosofía, como les digo, casi ni sale. Entonces, pues, punto a favor. Bueno. Entonces, aquí está las competencias que evalúa cada sesión. Aquí pueden ver que matemáticas, interpretación, representación, identificar y entender contenidos explícitos en un texto. Tanto para sociales y ciudadanas, o bueno, competencias ciudadanas, es vital el análisis de texto, la comprensión de textos. Si ustedes comprenden y analizan bien un texto, básicamente ya tienen esta resuelta y pues casi todas las demás, excepto matemáticas y un poco lo de que ciencias naturales, porque les exige otro proceso. Y pues sí, ya inglés es un proceso diferente y aparte porque pues habla de análisis de textos, pero en inglés. Entonces ya de por sí eso lo separa. Pero bueno, para sociales y ciudadanas se encuentra vinculado lo que es la lectura crítica. Identificar y entender contenidos en un texto, articulación de texto y reflexión de contenido. Principalmente este último. Las competencias en sociales son pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas y pensamiento reflexivo y sistémico. Como les digo, todo eso centrado en una temática en especial. Lo que es la política. Más que todo lo demás está centrado en el análisis político. Pero bueno, hay varios tipos de texto dentro del examen. Unos son literarios y los otros son informativos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
los cuales se pueden dividir en continuos y discontinuos. ¿Qué quiere decir continuos? Continuos quiere decir que siguen una estructura predeterminada. Inicio, desarrollo, final. Eso quiere decir continuo. Comienza en un lado y termina en un lado. Que no hay múltiples posibilidades dentro del texto en su desarrollo. En su análisis sí, pero en su desarrollo no. Los literarios son, por ejemplo, novela, cuento y poesía. Esto es más que todo para la parte de lectura crítica. Ya después, para la parte de competencias ciudadanas, vienen los textos continuos de tipo informativo, que son el ensayo y la columna de opinión. Estos salen bastante dentro de lo que es la prueba de competencias ciudadanas. Más que estos, puede que de vez en cuando salga uno de tipo literario, pero no muy frecuente. Es más que todo esta parte para la prueba de competencias ciudadanas. En cambio, en la parte de discontinuos, es decir, que no siguen un argumento prefijado, es decir, quiero decir, una estructura fija. Se encuentran lo que son la caricatura y el cómic. Es decir, con la novela con un cuento uno puede decir dónde inicia y dónde termina. Con la caricatura es un contexto general. No puede decirse la historia de la caricatura inicia con este personaje. No, todos actúan en un contexto en conjunto. Ya para la parte informativa tienen tablas, diagramas, infografía y avisos. Esta parte también entra en ciencias políticas, estas dos. Aunque para ciencias, competencias ciudadanas, entra más que todo lo que es la tabla y posiblemente algún que otro aviso. Diagramas e infografía casi no. Y pues caricatura y cómic, sí, siempre hay eso. En competencias ciudadanas casi siempre les va a salir una caricatura o un cómic, porque pues es otra forma de evaluar. Bueno, tipos de preguntas, lo que ya les había mencionado, de preguntas de selección múltiple con una única respuesta y preguntas abiertas de respuesta corta. Aquí ya son recomendaciones, bueno, esto no tanto. Para recomendaciones, pues es mejor este artículo de la revista Semana. La primera recomendación de este artículo es práctica constante. Recuerden eso, básicamente es hacer pruebas del examen. Coger un cuadernillo de esos que se encuentran en internet, responderlo con lo que piensan y después compararlo. Aquí es más que todo un desarrollo autónomo, sí, en la clase vamos a hacer eso, también vamos a hacer quizzes con la plataforma de quizzes que les enseñé la vez de la semana 31. Pero bueno, aquí es más que todo un desarrollo autónomo, depende mucho de ustedes, para que así se familiaricen con lo que es comprensión lectora y con los tipos de preguntas del texto. Recuerden que tienen entre 1,5 minutos y 2 minutos para responder esas preguntas. Entonces, es más fácil si se familiarizan con el tipo de preguntas para que así disminuyan un poco el tiempo de lectura. Si logran disminuir el tiempo de lectura, pues les queda un tiempo para el análisis. Y pues ya saben la recomendación que les hice en competencias ciudadanas. Si desde el principio ven que una de las preguntas se descarta por una sola palabra, pues dejen de leer esa opción y concéntrense en las demás. Apenas encuentren algo que descartan la pregunta, no la sigan leyendo porque ya saben que esa no es. Es una pérdida de tiempo un poco para competencias ciudadanas, ¿no? Aquí, bueno, lo de la práctica, lo que les dije anteriormente, de desarrollarte la prueba, hacer simulacros, revisar los cuadernillos que hay por internet. Motivación es fundamental. Sí, obvio, o sea, cuando uno no está motivado a hacer algo, pues simple y llanamente no lo hace. Pues lo ideal sería que comprendamos que son obligaciones, pero pues
y que cada acción tiene una consecuencia, ya sea perder, sacrificar tiempo después, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya eso depende de cada quien. Medirse con frecuencia, hacer varias pruebas de esos que se encuentran por internet. Ahorita les doy, por ejemplo, algunas páginas donde se encuentran algunas pruebas por internet. Y bueno, todo esto de muchas formas de prepararse. No solo deben contar, por ejemplo, con lo que les enseñemos aquí. Pueden buscar por internet. Esa es la ventaja que ustedes tienen actualmente. Antes la preparación solo se podía hacer en un colegio o en una institución. Hoy en día el internet permite que pues ustedes se preparen autónomamente. Yo siempre lo he preferido así. No me gustan las instituciones, pero bueno, depende de cada quien. Bueno, esto ya es más que todo una recomendación individual para ustedes. Este blog habla un poco de cómo prepararse para el ICFES y lo divide entre las diferentes pruebas: ciencias naturales, matemáticas, lectura crítica, inglés y competencias ciudadanas. ¿Por qué es bueno? Porque pues no solo hace una separación, sino que les da varios tópicos para estudiar: geografía, clima, historia. Como les digo, el enfoque es muy político, pero no quiere decir que no puedan salir temas de ciencias sociales en historia o en geografía. Sí salen, como preguntas pequeñas, 1, 2, 3, pero pues el enfoque sí es un enfoque político, pero pueden salir. Especialmente lo que se refiere a guerras y a historia de Colombia. Historia de Colombia es un tópico muy usual. Igual lo que es el capitalismo y los derechos a esta cosa. Como ven, aquí hay varios tópicos para estudiar. Los vamos a ir usando básicamente en la medida de que vea cuáles son sus mayores falencias. Y aquí tienen ejemplos. Estos lo vamos a usar más que todo más adelante, pero bueno, practiquemos con los que tienen aquí. Ay, pero que no se vea la respuesta. Bueno, dice: la Constitución de 1991 estableció que los gobernantes y los alcaldes contraen con sus electores la obligación de cumplir el programa de gobierno que presentaron al inscribirse como candidatos. El incumplimiento del programa puede dar lugar a ¿qué? A, los gobernantes de consulten al pueblo qué deben hacer. B, la elección de los gobernantes sea revocada por decisión popular. C, se convoque al pueblo para que apruebe o rechace las normas del país. O D, el presidente decide si se aprueban o no las decisiones de los gobernantes. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La B? ¿La B? ¿Todos dicen que la B? ¿O hay Sí, alguien señor. que diga que otra? La B. La B. Listo, entonces están en lo correcto. La B, el incumplimiento de promesas legalmente legitima por la Constitución que se quite a un gobernante. Eso incluye hasta el mismo presidente. ¿Pero eso pasa en Colombia? No, señor. No. ¿Y será que les preguntan si eso pasa en Colombia? No, señor. No, señor. Porque es una opinión. Porque a lo que le importa al ICFES es medir que ustedes sepan lo que dice la ley, no lo que sirve o si se cumple la ley. Como verán, aquí en Colombia es muy difícil quitar a un alcalde. Para eso pueden tener el caso de Petro, de Peñalosa. A Petro sí lo revocaron porque pues la estructura del poder estaba en su contra. Pero pues Peñalosa hizo un montón de malos desarrollos, como por ejemplo las basuras estas de la calle, que están muy cercas algunas y muy separadas otras, lo cual hace una mala planeación, pero pues nadie en el gobierno le puso una demanda para revocarlo. ¿Por qué? Porque Peñalosa no es
en contra del poder, está parte del poder. Pero bueno, el ICFES jamás les va a preguntar eso. Eso es ya para los que estudien lo que es ciencias humanas y sociales en la universidad. El ICFES se limita a decirles, bueno, la Constitución dice eso, ¿esto qué significa? Y ya. Esta cosa. Bueno, siguiente pregunta. De los siguientes factores, ¿cuáles se relacionan de manera directa con el surgimiento de movimientos guerrilleros en Colombia en la década de los años 1960? El auge del negocio del narcotráfico en el sur del país. 2. La difusión de las ideas que orientaron la Revolución Cubana. 3. El asesinato de integrantes de la Unión Patriótica. 4. Los problemas de distribución de la tierra en el sector rural. Respuestas A, 1 y 3 son verdaderas, B, 2 y 4, C, 2 y 3, D, 1 y 4. ¿Cuál es la respuesta correcta? La D. La D, 1 y 4. Auge del narcotráfico y distribución de la tierra. ¿Quién dice que otra? No, ni idea. ¿Todos se quedan con la D? Sí, Tal vez señor. pueda ser la... La A, 1 y 3. Bueno, hasta ahora me han dicho la A y la D. ¿Alguien escribió por el chat? Sí. Voy a ver. La A y la D. ¿Se quedan con esas? Bueno. Entonces, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Auge del narcotráfico. El auge del narcotráfico no se dio sino hasta el año de 1970. Bueno, no. El narcotráfico comienza en 1970. El auge se da en el año de 1980, con lo que fue Pablo Escobar y lo del cartel de Medellín y los demás carteles. Por eso, esa no es. La 2, difusión de la Revolución Cubana, eso sí. Recuerden que la Revolución Cubana fue alrededor de 1950. Y muchos grupos guerrilleros adquieren el índice de socialistas. Eso sí, la 2, sí. Asesinatos de la UP, lo que se llamó, es la abreviatura para Unión Patriótica. Esto de la Unión Patriótica no ocurre en el 60. ¿Cuándo es que ocurre? No me acuerdo. Más o menos ocurre entre el 80 y el 90 o el 2000. Entre el 80 y el 2000, por lo cual tampoco es una opción. La Unión Patriótica, pues, también fue un crimen de Estado, por si no sabían. Y bueno, problemática por la tierra. Esta también es la opción correcta. Recuerden que lo que impulsó parte del conflicto de los campesinos y su vinculación a grupos guerrilleros sería pues que a los terratenientes se le daría la propiedad sobre la tierra. La opción correcta, por lo tanto, era la B. Pero hay otra, por ejemplo, ¿cuáles partidos políticos gobernaban en esa época? ¿Quién se acuerda? Liberal y conservador. Exactamente. El Partido Liberal y el Partido Conservador. Ese conflicto ideológico también impulsó el desarrollo de las guerrillas, pero como verán, esa opción no se incluye ahí. ¿Por qué? Porque este es un texto, el ICFES, siempre hay que tener en cuenta que es un texto político. Es decir, el ICFES es hecho por una institución estatal, el Saber 11, porque la institución es el ICFES, pero la gente le llama ICFES, entonces se me pega esa maña. El Saber 11 es hecho por una institución del Estado. Sus miembros son del Estado, por lo cual las preguntas van a estar un poco en lo que es aprobación estatal. Si ustedes son opuestos al gobierno, pues eso hay que guardárselo porque las preguntas van a ser más que todo
vinculadas a lo que es el gobierno. Bueno, continuemos. Dice así. Un joven de 20 años de edad compra en internet material con contenido sexual para uso personal. Este material contiene imágenes de adolescentes, algunos de los cuales son menores de edad. Los padres del joven descubren las imágenes y le mencionan las implicaciones que tiene la distribución, compra y consumo de material pornográfico que incluye a menores de edad. El joven les recuerda que es mayor de edad y que tiene libertad para escoger lo que compra y consume. Por lo tanto, no dejará de comprar este material. En esta situación se presenta un conflicto porque A. Los padres no conocen los derechos sexuales de los jóvenes mientras que el hijo sí los conoce. B. Los padres tienen en cuenta las implicaciones de la explotación sexual de menores de edad y el joven no. C. Los padres no tienen en cuenta que los menores de edad hacen ese tipo de actividades de manera voluntaria y el joven sí lo tiene en cuenta. D. Los padres ven a todos los jóvenes como niños y el joven sabe que los adolescentes que aparecen en estos videos ya no son niños. ¿Cuál es la respuesta correcta? Creo que es La la B. B, ¿no? La Definitivamente. B. ¿La B? Es correcto. La B. ¿Por qué? Los derechos sexuales de los jóvenes no tienen nada que ver acá. Sí. Sí. Cada quien es libre de hacer con su sexualidad lo que prefiera. Pero hay que comprender algo. En Colombia los derechos infantiles priman sobre cualquier derecho, no importa cuál sea el derecho. Si son en comparación los derechos de un adulto contra los derechos de un niño, para Colombia la ley dice que priman los derechos de un niño y de los adolescentes, es decir, de la población menor de edad. Por lo tanto, por los derechos de la población menor de edad priman solo de los derechos sexuales de un persona de mayor edad. Tienen en cuenta los problemas de la explotación sexual de menores, el joven no, porque ahí hay explotación sexual de menores. Esta parte ya sí es como que no, por obvias razones. No tiene nada que ver que un menor de edad lo haga este tipo de actividades de manera voluntaria. Que un adulto posea ese tipo de material es por ley un crimen, sin importar nada. Y bueno, todo esto, pues, no sé, nada que ver. Estas son descartables de manera inmediata. Esto no estaba tan difícil. Bueno. Como verán, los textos en ciencias políticas son más y más largos. Un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social elaborado en 1990 dice lo siguiente. Debido a los grandes niveles de protección, las unidades productivas ven reducidos los incentivos para buscar mejoras tecnológicas que se traduzcan en mayores niveles de eficiencia, mejoras en la calidad y variedad de los productos. Por otra parte, la inversión en Colombia no siempre se ha realizado en los sectores de mayor potencialidad de crecimiento ni en los que mayores posibilidades tienen de convertirse en exportadores. Por el contrario, se han inducido inversiones en sectores en los que el país posee claras desventajas relativas. El anterior apartado ofrece razones que justifican la implementación de una política de apertura económica porque sugiere que la inversión en ciencia y tecnología puede generar un incremento progresivo de las exportaciones y una reducción significativa de las importaciones. Describe las ventajas de proteger los sectores económicos que cuentan con menos recursos para competir con éxito en el mercado internacional. Indica que la diversificación de la producción nacional incrementa las posibilidades de inserción de las empresas nacionales en mercados altamente competitivos. Señala que proteger la economía nacional desestimula la competitividad y no garantiza que los recursos del Estado se dirijan hacia sectores con ventajas comparativas. ¿Qué será? ¿Cuál es la respuesta correcta?
No, ni idea. Obviamente, la inversión para ciencia y tecnología mejora la economía de cualquier país. Esa es la opinión personal, pero no es lo que me están preguntando, entonces no es. La verdad es que la respuesta que sirve para un país debería ser la A, pero como no lo es lo que dice el texto, no es la A. Ventajas de proteger los sectores económicos que cuentan con menos recursos para competir con éxito en el mercado internacional. Darle plata a los que menos recursos tienen, básicamente, es lo que dice esta respuesta. Pero acá en esta parte del texto dice que la inversión en Colombia no siempre se ha realizado en los sectores de mayor potencialidad de crecimiento, ni en los que mayores posibilidades tienen de convertirse en exportadores. ¿Quién tiene más posibilidades de convertirse en potencial, en crecer y en convertirse en exportador? ¿Un pequeño empresario o una multinacional, una empresa grande de la nación? La empresa. Una cosa grande. La empresa grande de la nación. Por lo cual, el texto dice que debería invertirse en las empresas grandes, las que tienen mayores recursos, no menos. Por eso, no es la B, por lo que dice acá. A ver. Indica que la diversificación de la producción nacional incrementa las posibilidades de inserción de las empresas nacionales en mercados altamente competitivos. Es decir, tener muchos productos. A ver. Diversificación de la producción nacional, incrementa las posibilidades de inserción. Pues aquí sí nos habla de cómo es importante la variedad de productos, pero por ningún lado habla de diversificar la producción nacional. Por el contrario, nos induce un poco más a disminuir esa diversificación. Invertir más que todo en los sectores con mayor desarrollo, dejándolos de lado los que menos desarrollo tienen. Como por ejemplo, se han inducido inversiones en sectores en los que el país posee claras desventajas. Según el texto, no importa la variedad, sino qué ventajas económicas cree para el país. Por lo tanto, para el texto debería ser dejado de lado cualquier empresa con desventajas, para concentrarse en las que tienen más posibilidades. Eso reduce la diversificación. Por lo tanto, esta tampoco es. La respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Señala que proteger la economía nacional, es decir, nacionalismo, desestimula la competitividad y no garantiza que los recursos del Estado se dirijan hacia sectores con ventajas comparativas. ¿Cómo saben qué es esto? Básicamente por lo que dice al principio. Debido a los grandes niveles de protección. El proteccionismo es una política nacionalista. Y como todo el texto va en contra de cómo las políticas nacionalistas desestimulan la producción, desestimulan la inversión en sectores que no son muy, por así decirlo, patrióticos, por decirles de alguna manera, no tienen una invención pese a su potencialidad. Por eso era la D, por lo que decía al principio del texto. Es así como funcionan las preguntas de ciencias políticas. Una sola palabra de competencias ciudadanas, una sola palabra cambia todo el sentido de la oración o incluso responde a la pregunta. Sí, que entonces, ¿por qué todo el texto? Porque precisamente se está haciendo un análisis de sus competencias lectoras y de análisis. Si les dijeran simplemente una pequeña cantidad del texto, sería muchísimo más sencillo.
Por eso tiene todo lo demás, para ver qué tan bien analizan ustedes. ¿Listo? Y ya. Estas son... Ah, bueno, aquí tenían otra pregunta. Dice, el derecho internacional humanitario protege a las personas que no toman parte en las hostilidades durante un combate, civiles, médicos y religiosos. El derecho internacional humanitario regula también las condiciones de detención de los prisioneros de guerra y el trato debido a los civiles que se hallan bajo la autoridad de la parte adversa, lo que incluye en particular su mantenimiento, atención médica y el derecho a correspondencia con sus familiares. Según la descripción anterior, ¿cuál es el objetivo del derecho internacional humanitario? A. Proteger al personal médico que trabaja en varios países. B. Evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. C. Proteger a los soldados en un conflicto armado entre países. D. Evitar y limitar los conflictos políticos entre dos grupos opositores en un país. ¿Cuál es la respuesta correcta?